Santi en alguna charla nos decía, es que yo no voy a dejar que esto se caiga. Entonces, aquí vamos a tener que poner todos de nuestra parte. Es muy difícil hacer un equipo de 23 navarros que sean capaces de competir en Primera Federación. Iker, por ejemplo, es un tío que es capaz de llegar a la Primera División, Iker Muñoz, llegar a la Primera División y jugar igual, con la misma personalidad que lo hacía cuando estaba jugando con nosotros. Yo con 18 años hubiese pagado por estar ya en el Promesas. Y dices, buah, sí, me creo que me está diciendo mi repre que yo tengo que jugar ya como sea en Primera Federación. A ver, frena. Que igual no estás preparado todavía para eso y tú tienes que seguir tu proceso. No ha debutado ningún jugador. Obviamente todos estaríamos deseando poder debutar, pero está claro que es mucho más difícil ahora debutar que lo que era antes. Y aún más, ya no debutar, sino asentarse. O sea, Unai García, por ejemplo, que es el que menos estaba participando, yo me meto a jugar contra él en pretemporada y yo me quedé flipando y dije, este tío va como un animal, está preparado. Que esas son unas instalaciones que había que cambiar ya, porque están anticuadas para lo que se pide ahora y no te permite trabajar al nivel probablemente del que estás en la categoría. O sea, esos jugadores que ya han estado durante toda la temporada entrenando, es obvio que al final son diferentes y que si están ahí es porque el club ha apostado por ellos y porque el club le ve una progresión. Pero a día de hoy tengo la ilusión y tengo las ganas todavía de poder ir a un sitio y poder demostrar que de verdad sí que valgo para poder hacer goles en Segunda Federación o en Primera Federación o donde sea y poder intentar tirar más para arriba. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva charla en Osasuna 1920. Llevábamos toda la temporada, Rubén, hablando de Osasuna Promesas y bueno, de más equipos de la cantera, pero todavía no habíamos tenido un protagonista. Y teníamos muchas ganas de hacerlo, ¿eh? Teníamos muchas ganas, la verdad, pero entre toda la temporada de tus análisis y demás no habíamos tenido tiempo. Y hoy, por fin, ya un poco tiempo veraniego casi, tenemos con nosotros a Dani Sancho. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí para poder hablar un poco con vosotros de todo lo que queráis. Pues muy bien, bienvenido, Dani. Yo la verdad que, bueno, te tenía fichado también ahí por Instagram. Algún día te había tirado alguna reacción y tal que me gusta darle y la verdad que queríamos a alguien también un poco carismático de Promesas y teníamos fichado desde hace tiempo y la verdad que estamos muy contentos que estés aquí. Antes de nada, ¿puedes ser el jugador más carismático del Promesas? No, hombre, no. ¿Qué entendemos por Ibaider, ¿eh? Ibaider para mí es el top, es en todo lo que tiene que ser el vestuario, fuera del vestuario. Sí, ¿eh? Sí. Mucho más que yo. Ostras, me sorprende mucho porque el poco rato que le habéis conocido a Dani... Ya hemos hecho el podcast, para quien no lo sepa. Ahora viene otro tipo de charla. No, sí, pero la verdad que muy cercano y se agradece. Y bueno, Dani, lo primero que te tenemos que preguntar un poco es por esa salvación agónica que habéis tenido. Hablábamos antes un poco de esa clasificación que tú mostrabas con ese gráfico, que si puedes lo sobreimpresionas también ahora. Ya veremos. Empezasteis muy bien, incluso en los puestos casi de playoff, y luego habéis ido bajando y veo que de las 5 últimas jornadas, 3 habéis estado en descenso. Sí, y de hecho llegar al final, o sea, la salvación es agónica porque es en el último minuto del último partido, pero si tú miras nuestros partidos anteriores, en Irún estamos con uno menos sin entrenador porque habían expulsado a Santi y somos capaces de no sé cómo meter ese gol. En jornadas anteriores también, pues, al final hemos estado peleando todos los días porque al final es una categoría, como hemos hablado un poco antes, que es una categoría que es muy jodida. O sea, realmente cuando empezamos la temporada y nos veíamos ahí arriba porque estábamos siendo capaces de sacar puntos, yo hablaba con mis amigos y les decía, es que no es la realidad. O sea, la realidad no es que nosotros vayamos a ser un equipo que esté en playoff, porque hay equipos que tienen mucho presupuesto, que tienen jugadores muy buenos y que están hechos realmente para estar en playoff. Y si no están, para ellos es un fracaso. Entonces, pues al final te dejas llevar un poco más igual la gente que nos ve que nosotros, porque igual la gente que no ve y ve la clasificación y dice, joder, mira cómo están estos, que van ahí arriba, tal, no sé qué, que no les meten goles, que están ganando, tal. Pero al final, siendo realistas, nosotros veíamos los partidos, yo tuve la suerte de empezar jugando y ganábamos los partidos, pero sufríamos mucho. O sea, por ejemplo, en la jornada 1 ganamos 1-0 y metemos un gol de balón parado, pero es un partido muy igualado, que puede pasar cualquier cosa. Luego en la jornada 2 vamos a Orense y es un penalti que me hacen a mí, metes el penalti, pero realmente ellos están todo el rato atacando y te centran. Y son partidos más de que tú te tienes que juntar como bloque y esperar que tengas esa capacidad de hacer gol y luego que no te hagan gol y ser pues determinante en las áreas y que no... O sea, es muy difícil, es una categoría mucho más compleja de lo que parece. O sea, de hecho, los equipos que han descendido
son equipos que han estado, son históricos. O sea, la Amorebieta venía de bajar de segunda división. El Real Unión es un equipo con un presupuesto que está apoyado por el Aston Villa, que al final es un equipo muy bueno. El Sestao tiene un equipo, sí, pues el presidente es una Emery. Bueno, no sé si el hermano, claro. Sí, no sé si el hermano o él, pero tienen jugadores cedidos del Aston Villa. O sea, que decir que es un equipo que tiene un nivelazo. El Barça B, al final el Barça B. Joder, son jugadores que son jóvenes, pero son jugadores que están puestos, en 2 años van a estar que están puestos ahí para llegar a ser élite del fútbol. O sea, al final, el año pasado el equipo que tiene el Barça B, Marc Guiu, Pau Víctor, Marc Bernal, casi todos. O sea, es que están todos los que ahora, Cubarsí jugó contra nosotros ahí. O sea, están ahora mismo a un nivel internacional. O sea, ya no estamos hablando de jugadores que vayan a llegar a primera o segunda, no. Jugadores que están asentados en la élite. Entonces, al final, ahí es un poco, se tiene que valorar el trabajo que hemos hecho y ser capaces de mantener la categoría 3 años seguidos, por mucho que se sufra. Y si hay que estar toda la temporada en descenso y ser capaces de sacarlo al final, pues es que sigue siendo un gran mérito. Y tú hablas de ese bloque, ¿no? Que es muy importante durante toda la temporada, pero en estas últimas 2-3 jornadas donde ya realmente no había fallo posible, es o al hoyo o gloria. Dentro lo percibíais como esto se saca sí o sí porque a nivel grupal somos muy fuertes, o había un miedo real de, ostras, que todo el trabajo del año y la dificultad de esto se nos va? Hombre, el miedo está porque tú lo ves y ves que los partidos que te quedan y ves que los demás puntúan siempre y ves que es muy difícil sacar los partidos, que por mucho que juegas un partido muy bueno, igual no te da para sacar los puntos. Entonces, al final, claro que tienes miedo a bajar, pero realmente creo que sí que pensábamos que lo íbamos a sacar. Creo que teníamos claro cuáles eran nuestros partidos dentro de las últimas jornadas en las que teníamos que sacar sí o sí, como era el caso pues Arenteiro la antepenúltima jornada, luego eres un rival directo que es el Real Unión en Irún, luego juegas contra el Orense en casa. Al final son partidos que si tú quieres salvarte tienes que sacar adelante, sea 3 puntos o 1 punto o lo que sea, tienes que sacarlos. Entonces al final sí que creo que éramos conscientes de que iba a ser muy difícil, lo ha sido, o sea, no ha podido ser más difícil que hasta el último minuto. Pero sí que creo que el equipo estaba convencido de que lo íbamos a sacar. O sea, al final, yo, por ejemplo, con Jon García hablaba mucho y hacíamos muchas bromas de, pues ahora vamos a ganar este partido, luego vamos a perder este y nos vamos a salvar en la penúltima jornada, como el año pasado en Teruel, tal, y encima va a ser agónico. Y ya, por ejemplo, estábamos en Irún y cuando metió Martín el gol, digo, espérate que ahora vamos a meter otro aquí con uno menos y encima nos vamos a salvar, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad que creo que éramos muy conscientes, hemos sido durante todo el año del reto que teníamos, de saber que íbamos a ser un equipo que iba a estar ahí peleando y asumir el rol de que vamos a estar ahí peleando y estar un día, lo que os he contado antes, al final estar un día, ganar y salir del descenso, ser capaces de intentar puntuar el fin de siguiente, que no éramos capaces, volvíamos a entrar al descenso y eso al final era un poco mazazo a nivel anímico porque dices, joder, he sido capaz de ganar 2 partidos y salir, a ver si consigo ahora ganar otro y me despego un poco. Pero es que esta categoría no te da para despegarte porque la diferencia que hay de puntos entre el playoff y el descenso durante toda la liga ha sido más o menos de 6, 5 puntos. Tú ganabas 2 partidos seguidos. Bueno, de hecho el Bilbao Athletic o el Orense han acabado en puestos casi de playoff y son equipos que han estado últimos prácticamente hasta la jornada 16. O sea, que decir que la gente no contaba con ellos, pero han empezado a sacar puntos, han sido capaces de coger una dinámica buena en el momento de la temporada que lo necesitaban y ganar a rivales directos. Y al final eso les ha ido mandando hacia arriba y al final ha metido a equipos abajo que han tenido que sufrir, como el Unionistas, como el Arenteiro, que igual pensaban que en la primera, Baracaldo, que ha estado ahí al final, no ha llegado a estar sufriendo por descender, pero si dura la liga 3 jornadas más, igual sí. Al final le quitan a Marwan. Claro, al final Navidad es también un punto de inflexión porque llegan jugadores a los equipos, luego hay otros jugadores otros equipos en los que los jugadores que son buenos, por ejemplo, rollo Marwan, les quitan a otro tipo de jugadores, a otro club, a Davo le quitaron la Gimnástica Segoviana, que era otro jugador que ha ido al Ibiza, había metido también 10 goles. A un equipo así le quitas 10 goles mucho, ¿no? Y cuidado, ¿sabes? Y al final eso pues también nosotros nos reforzamos en Navidad, porque al final son refuerzos que si quieres mantener la categoría, en teoría tienes que hacerlos, porque ya ves que en teoría con lo que teníamos no te estaba dando hasta ese momento. Porque ahí, Dani, una duda que tengo yo un poco siempre, además es un debate en redes sociales, cuando se empieza la temporada, ¿qué objetivo se marcan en Osasuna Promesas? Obviamente entiendo que permanecer, pero
Claro. ¿Se valora media tabla o se hacen cálculos? A ver, está claro. Se valora no estar en el último minuto Eso del es. A descenso. ver, está claro que el objetivo principal es salvarse, porque es que tener otro objetivo sería irreal. O sea, sería a todas luces irreal, y al final tú empiezas la pretemporada y empezamos la pretemporada 18 o 20 chavales que al final somos todos de la casa, y al final es un bloque que yo creo que daría para competir también, pero si ya se ve que aun fichando a gente de fuera que viene de equipos potentes, de otras categorías, de tal, se sufre, pues al final es normal que con gente de casa también sufras, pero al final yo qué sé, es un poco, para mí también es muy difícil ser capaz de encontrar el equilibrio entre la gente de casa y los fichajes, porque tú al final sí que está claro que Santi pedirá, Cata sabrá, pedirán que necesitan a gente que refuerce ese equipo para ser capaces de dar como esa diferencia, ese pasito que igual no creen que ven aquí, pero también tienes que tener a la gente de casa y tienes que darle ese impulso y esa confianza para que ellos puedan ser capaces también de luego llegar a darte ese nivel, que luego igual no lo dan, pero bueno, si has llegado a apostar por ellos hasta ese punto, igual ese último empujón también, y ahí es un poco donde es difícil, porque tú fichas en posiciones en las que igual el jugador que viene no lo ves claro, que como me ha podido pasar a mí. Igual ellos no veían claro que yo pudiese llegar a dar ese nivel, y al final han fichado jugadores para mi posición, porque a mí me parece normal. Si ellos no lo ven claro, pues tienen que ficharlos. Y ahora ¿te van a marcar realmente la diferencia esos jugadores o no te la van a marcar? Ha habido casos que igual sí que la han marcado, pero también ha habido muchos otros que no la han marcado. Entonces, pues también es un poco difícil. O sea, a mí que me gusta también leer un poco tal, al final lees un poco de todo y puedes estar un poco de acuerdo con lo que dice uno con un lado, puedes estar un poco de acuerdo con lo que dice el otro lado, pero al final el tener una visión muy clara y ser capaz de decir, venga, esto es lo que hay que hacer, es muy difícil, ¿sabes? Sí, a toro pasado siempre es más fácil. Claro, eso es. Al final verlo ahora pues es mucho más fácil y decir, mira, pues este año sí que es verdad que necesitábamos, por ejemplo, Max, sí, igual sí que necesitábamos a Max, que ha sido capaz de meter 13 goles importantes en la última jornada y tal. Igual otros jugadores que han venido, ahí dices, ¿para qué necesitamos a ese jugador si mira, no ha sido capaz de jugar? Pero es que es muy difícil también, aquí hay mucha competitividad y por mucho que tú vengas de fuera, es difícil también ajustarse a un grupo que, por ejemplo, como es nosotros, al final la personalidad del jugador navarro es muy diferente. Yo que llevo 3 años ya estando en dinámica del Promesas y en el Promesas, yo me he dado cuenta que la gente que viene de fuera percibe la diferencia mucho más que nosotros, porque para mí ir a entrenar y meter el pie y ser agresivo y acabar el entrenamiento y hacer carreras y tal, para mí eso entra dentro de lo que yo he mamado y he vivido y para mí es normal. Pero igual llegan otros y dicen, joder, que estamos aquí en atletismo, o igual va uno un poco más fuerte, le rascas y se levanta y ¿qué haces? Y te dice, ¿qué haces? No, pues joder, yo estoy entrenando normal, sin problemas. A mí, joder, me han pegado palos durante toda la temporada y yo me levanto luego pues tan normal, porque es lo que a mí me parece lo normal, ¿sabes? Siempre se ha hablado que nos Osasuna se entrena también en primer equipo, siempre más intenso, creo que nos lo comentaba también un poco Areso, ¿no? Que la intensidad que había en Osasuna era mayor. Me interesaba saber, Dani, esa gestión que habéis tenido, final tan agónico, ¿cómo habéis hecho tanta piña entre gente de fuera, gente de casa? ¿Qué se ha notado más? ¿Habéis tenido que ser vosotros los de navarros los que habéis tirado un poco del carro? A ver, al final sí que es verdad que llegas a esa situación y Santi en alguna charla nos decía, es que yo no voy a dejar que esto se caiga. Entonces, aquí vamos a tener que poner todos de nuestra parte y vamos a tener que saber, pues cada uno, cuál va a ser nuestro rol y afrontarlo y asumirlo. Al final, a mí, por ejemplo, me tocaba tener el rol de ser suplente. Yo he sido suplente y el día que me tocó jugar, por ejemplo, en Ponferrada, esa falta de 4 jornadas y nos estamos jugando la vida, y yo igual no había sido titular desde octubre, pero tienes que estar preparado para que te llegue ese momento y ser capaz de salir y hacer un partido digno y que por lo menos, en plan, que no se note la persona que falta, porque al final es un bien común, que al final la gente parece que no, yo bajo y me da igual porque tengo otro año firmado en no sé dónde, o porque tengo otro año firmado aquí, o porque voy a renovar allá. No, que aquí tener un descenso en el currículum es una mancha para todos, y al final para mí a nivel personal igual este año no es lo mismo salir después de haber bajado un equipo que salir desde un equipo que está en Primera Federación. O sea, a nivel personal y siendo un poco egoísta, también, joder, a mí me interesaba que el equipo se mantuviese, aunque yo no estuviese igual siendo el más partícipe, pero hay que ser capaz también de
de verlo con más perspectiva y gestionarlo y decir, joder, pues yo qué aporto aquí al equipo si yo vengo aquí y me pongo a no correr, a mirar mal a la gente, pongo caras al entrenador porque no estoy jugando, porque hoy he calentado 45 minutos y no juego. Joder, al final para ellos también es una situación difícil y todo el mundo rema en la misma dirección y quiere sacarlo. Entonces al final, pues con la ayuda pues, de Ibai, de Xavi, de los capitanes, joder, vamos a hacer un poco más de piña, vamos a hacer hoy comida, vamos a intentar juntarnos más. Y al final hemos sido capaces de juntarnos y saber que semana a semana iba a ser un trabajo muy difícil, pero que teníamos que intentar sacarlo y ir a todos los campos e intentar competir igual o mejor de lo que habíamos estado haciendo hasta ese momento. Qué interesante me parece esta parte de... Bueno, tú has estado 3 años en el Osasuna Promesas, ¿no? ¿Qué se pone por delante en un filial de un equipo de primera división? ¿Una parte individual de tengo que sacar el rendimiento para llegar arriba o una parte colectiva de no, esto, como decías tú, que nos tenemos que juntar todos, que esto nos conviene a todos, que se saque el rendimiento lo máximo posible? Pues depende a quién le preguntes, te van a responder cosas muy diferentes, porque al final, egoístamente, todo el mundo personalmente es egoísta y dice, joder, yo me iba a casa y decía, joder, es que hay muchos días que digo, joder, pues tengo que jugar, o creo que estoy haciendo méritos para jugar antes que aquel compañero, Pero si al final, a la larga, el entrenador decide que el que tiene que jugar es otro, tú lo que no puedes hacer es ponerte a molestar, o así lo percibo yo. Al final es una situación difícil, pero que tienes que gestionar y que tienes que ser capaz de tener más perspectiva. Y tú al final es lo que dices, es un filial de un equipo de primera división, que está en una categoría como es la primera federación. Y que además con un modelo, ¿no?, de tajonar, donde salen... Y que es un equipo que está en primera federación y que al final es muy difícil. Estás compitiendo contra toda España, ya no estoy compitiendo contra, como puede ser en categorías inferiores, en las que tú compites contra 2 o 3 que hay en Navarra que pueden estar un poco al nivel parecido a ti. No, al final ahí estás compitiendo contra un mercado ya de fichajes y al final tienes que ser capaz de gestionar y de saber dónde estás y de decir, joder, pues yo tengo que hacer mi mejor posible y aún haciendo mi mejor posible sé que puede ser que no tenga la oportunidad y que no me llegue el día en el que pueda jugar o pueda marcar o tenga que estar 3 días esperando para salir y al final tú tienes que estar preparado para estar 3 días sin jugar, salir 15 minutos y hacerlo bien, porque el equipo lo necesita y porque va a haber lleva gente que está corriendo durante 85 minutos, va el partido 1-0 ganando y tú no puedes salir y tirar el trabajo de todos los demás compañeros porque a ti te apetezca o esto. Entonces, yo en los 3 años que llevo he visto de todo. He visto compañeros que salen y igual les da un poco más igual, he visto compañeros que son muy implicados y que, joder, el grupo siempre es lo más importante y hay que ir al máximo y al final yo creo que hay que tener un poco un equilibrio entre las dos cosas, ser un poco egoísta y trabajar para ti y querer estar a lo mejor posible. E incluso es bueno llegar a casa e irte frustrado muchas veces porque te vas frustrado porque tú crees que mereces jugar. Entonces, si crees que mereces jugar, es porque puede que estés al nivel de los demás compañeros. Entonces, también tienes que tener ese punto, pero también tienes que saber intentar ayudar a los compañeros y, joder, yo, por ejemplo, ahora he subido a Sier y ser capaz de poder hablar con él y decirle, joder, pues mira, yo lo he vivido igual que tú. Yo he subido aquí siendo pequeño y al final igual ves que no tienes los suficientes minutos, como por ejemplo cuando se decidió que bajase a jugar al Suiza. Igual no estás teniendo los suficientes minutos, pero joder, tienes que aprovechar y tienes que jugar. Mira dónde estás. Todos hubiesen firmado estar donde estás tú. Entonces tienes que también aprender un poco a gestionar e intentar ayudar a los compañeros. A mí soy una persona que me gusta ayudar y que, yo que sé, a la gente que viene de fuera, intentar ayudarles en lo que pueda. A la gente que viene de abajo, intentar pues hablar con ellos, intentar, joder, decirles, pues ponerles las situaciones claras, que ellos sean conscientes también de lo que hay y no lo vean desde un plano de mi representante o me lo dice mi padre o me lo dice... No, que se lo dice un compañero que es igual y que ha pasado por su misma situación. Que igual eso te cala más porque al final tu padre o tu representante igual en muchos casos que te van a meter cosas en la cabeza que no son lo que te ayuda en ese momento y que igual dices, buah, sí, me creo que me está diciendo mi repre que yo tengo que jugar ya como sea en Primera Federación. A ver, frena. Que igual no estás preparado todavía para eso y tú tienes que seguir tu proceso y poco a poco ir adaptándote a la categoría, a los jugadores. Son jugadores que han estado todo el año entrenando con nosotros y que al final eso les ha ayudado, aunque ellos no lo crean, les ha ayudado a crecer un montón. Y van a crecer y son muchísimo mejor jugadores que lo que eran el primer día que empezaron a entrenar con nosotros. Pero tienen que saber gestionar ese proceso y ser capaces
de no dejarse ir y decir, no juego este año, vale, no juego este año y yo ya cojo y me dejo. No, seguir trabajando, pues el año siguiente será. Y que el año siguiente no juego igual tanto como querría, joder, pues que sigo teniendo 19 años, que sigo teniendo 20 años, que yo con 18 años hubiese pagado por estar ya en el Promesas. Pero al final, pues cada uno tiene su proceso. Hay gente que tiene que salir cedida, como fue mi caso, y volver igual bajar una categoría y demostrar que de verdad puedes hacerlo bien ahí para poder dar el salto. Hay gente que directamente está preparada ya con 17 años o con 18 años para jugar. Hay gente que con 25 años es cuando da el paso y de repente se va a jugar y dices, joder, este chaval no me gustaba nada, y de repente con 25 años ha metido 20 goles en segunda ref y dices, joder, pues igual sí que valía. Lo que pasa es que cada uno tiene su proceso y tiene que adaptarse un poco a ¿Tú, Dani, con qué jugadores que has compartido vestuario han llegado a la primera división? Pues, a ver, Iker Benito, que ha llegado a debutar y ahora está pues, en el Mirandés, que es muy amigo mío. Yoldi, que ahora está en segunda división. Barbero está también en segunda división. No sé si compartió. Pues con los que han estado en Osasuna. Con los Amela, Xavi, con todos. Iker Muñoz, has comentado. Con Iker Muñoz también. Iker Muñoz, de hecho, entró a Osasuna el mismo año que yo fiché por Osasuna. En división, ¿no? Eso es, entramos a Osasuna. Iker Muñoz, Iker Benito, yo, Cristian Mutilva y no sé si alguno más, pero o sea, quiero decir que al final los que entramos en ese año, casualmente, pues mira, han llegado 2 a primera división y 2 estamos en plan en el filial, o sea que... Ya sabemos que hay un factor de azar muy grande con esto de llegar a... Con Adama, perdona. Sí, con Adama, claro, sí. Que hay un factor pues de suerte, ¿no? De estar en el momento oportuno, el día X, para llegar a élite. Pero de todos estos casos que has comentado que han llegado a primera o segunda, ¿hay algún factor común? De, joder, eran chavales, como dices tú, ¿no? Que escuchan, que trabajan, que están... También es verdad que yo creo que cuando estás en ese punto, yo creo que la diferencia sí que es verdad que la pueden marcar más cosas. Estar, por ejemplo, Iker, sí que es verdad que los 2 Ikers, pero sobre todo Iker Benito, pues desde pequeño ya venía más marcado y ya ha quemado etapas más rápido y ha llegado al Promesas, llegó a debutar en el primer equipo porque al final tiene unas cualidades que son diferentes, que al final es un jugador que es diferente a lo que te puedes encontrar por ahí y al final eso se ve. Iker, por ejemplo, es un tío que es capaz de llegar a la primera división, Iker Muñoz, llegar a la primera división y jugar igual, con la misma personalidad que lo hacía cuando estaba jugando con nosotros. Entonces, al final, tienes que estar preparado para llegar a ese momento y ser capaz de demostrar que tú vales para estar ahí. Diego Moreno, por ejemplo, que llegó también a tocar la primera división. Joder, Diego el año que juega en el primer equipo hace muy bien, o sea, un lateral muy cumplidor. Claro, y juega partidos muy difíciles en los que juega Copa del Rey, y al final él lo hace de puta madre y es muy difícil luego para él también tener que gestionar y el volver igual al filial. Pero bueno, pues se ha dado un caso que en el primer equipo pues está Areso, estaba Nacho Vidal, había un poco sobrepoblación en esa posición y es difícil también llegar y asentarse ahí y yo qué sé, y luego sales a segunda división y ves que también, joder, aquí no toca, pero es que también tienes que tener un contexto, se tiene que ver ese contexto favorable para llegar ahí. Entonces, puede ser que sea un poco azar de estar preparado, todos los que han subido estaban preparados y de ser capaces de demostrarlo. Y entonces decir, joder, lo he demostrado y aquí me quedo, ¿sabes? Y soy capaz de ser jugador de primera división, Errando, todos estos que han subido, Aimar. Al final, son jugadores que estarían preparados, porque si no estás preparado, tú una vez llegas ahí, vuelves a dar el paso para atrás, porque nadie te va... Porque tú vengas de abajo, no se van a quedar contigo en plan a ver si. No. Ahí ya cuando llegas a la primera división, rendimiento. Si tú no das rendimiento, al final no puedes estar ahí. Estamos hablando un poco, Dani, del tema de expectativas. Vamos a poner un poco a la gente en contexto porque quizás muchos no lo sepan. Dani Sancho, en División de Honor, marcaste, creo que era 17 goles, que son más goles incluso de los que ha marcado Monel y muchos compañeros. Entonces, sí que tú tienes un año que literalmente la rompes. Entonces, bueno, háblanos un poco de cómo fue ese año y qué expectativas hiciste tú en tu cabeza. La verdad que para mí es un año, o sea, es el año igual más bonito en el que yo he jugado a fútbol, porque al final es un año en el que tú te sientes con mucha confianza, el entrenador confía en ti, todo va sobre ruedas. Al final, en ese momento, no necesitas que nadie te dé una palmadita y te diga, mira qué bien estás, tal, porque al final todo va bien y tú sigues tu camino y sigues, y la semana siguiente vuelves a meter y otra vez estás como en el foco. Entonces es difícil
el gestionar, el poder ir al año siguiente, por ejemplo, yo acabo esa temporada, acabo pues, entre los máximos goleadores de España, tal. ¿Con y quiénes estaban en esos había pues, jugadores que ahora están, que Roberto, que está jugando ahora en la selección española, que está en el Español, Loren, que está jugando en el Madrid, muchos jugadores que si miran esa tabla, pues ahora están todos en el fútbol profesional. Y tú te ves con ellos y al final el club decide que el año siguiente tú, en vez de dar el paso al Promesas, tienes que salir cedido a un equipo de segunda federación como era la Mutilvera. Y al final, para la cabeza es muy difícil llegar allá y ver que no eres capaz de demostrar ese nivel y ver que, joder, no te salen las cosas igual que te salían el año anterior. Al final llegas ahí y te das cuenta de lo que es el fútbol de verdad, ¿no? Que al final siempre te dicen que fuera de Osasuna hace frío y esa frase se la habrán repetido probablemente a todos los críos que estén jugando en Osasuna. Y tiene cierta parte de razón. Luego, por otra parte, sí que es verdad que tienes que ser capaz de salir fuera de Osasuna y ver que no se ha acabado el mundo. O sea, para todos los que están jugando ahora, que están en infantiles, cadetes, joder, que tú puedes acabar la época en Osasuna, salir fuera y de verdad demostrar que vales y que te repesquen. Lo que no puedes hacer es, joder, ya salgo de Osasuna y aquí se acaba el fútbol, aquí se acaba el mundo, no. O sea, tú tienes que ser capaz de ser constante y de seguir tu camino, que al final la gente tiene diferentes caminos. Yo salí a la Mutilvera y al final, oye, estuve 6 meses en Mutilva en los que yo no di el nivel o no jugaba todo lo que quería, era muy difícil de gestionar. Al final el otro delantero era una persona mayor que llevaba mucha experiencia, que había metido muchos goles y al final el entrenador lo que quiere es rendimiento en un equipo como la Mutilvera, que tú quieres salvar la categoría y tú no estás para dar a un jugador como era yo, por ejemplo, con 19 años y decirle, sí, juega, a ver si eres capaz de hacerlo bien. Si no lo haces bien, joder, pues bajamos. No. Ahí lo que quieren es rendimiento inmediato. Porque tú ahí, Dani, cuando marcas 17 goles en la División de Honor, la evolución igual más natural hubiese sido casi saltar Promesas, ¿no? Sí, igual, pues por ejemplo, como se está haciendo ahora, pues Bonel, que ha subido directamente al Promesas, luego ha dado un paso atrás hacia el Suiza, pero bueno, yo sí que es verdad que era el año en el que se creó el Suiza, entonces ellos era como que no veían que yo estuviese para jugar en tercera, que estaba un poco más, pero quizá no estaba todavía para jugar en el Promesas. Entonces, entre ese paso intermedio decidieron darme salida a la Mutilvera, porque también... ¿Esas decisiones son un poco consensos? Sí, a ver, el club... bueno, la Mutilvera había pedido a Osasuna, por eso, que son como convenidos, por esa filialidad, pues jugadores. El club veía con buenos ojos que jugadores que ellos igual no veían para el Suiza, como era yo, como era John de Luis, que ahora está jugando en el Bilbao Athletic, fuéramos al Suiza, entonces querían que diésemos un pasito más, pero no nos veían todavía. Entonces al final fuimos a la Mutilvera él y yo, él empezó jugando más, lo que pasa es que tuvo la mala suerte que se rompió el cruzado y pues bueno, estuvo una temporada fuera. Y para mí también fue un poco duro el haber ido con un compañero de mi edad, el estar viendo que las cosas no me salen bien. Al final John era amigo mío, yo iba con él a entrenar todos los días, tal, y ver que, joder, has perdido también como el único apoyo igual que tenías en ese momento en el equipo, tal, y dices, joder, ya no lo tengo tampoco, porque al final era un vestuario de gente más mayor, de gente con experiencia. Contexto, ¿no? Eso es, un contexto muy diferente al que me encontraba yo, que al final era un chaval con 19 años que sale de meter muchos goles, que se cree que va a llegar allá y va a meter 150 goles en la Mutilvera, y la realidad no es esa. La realidad, te encuentras con una realidad muy diferente. Y al final son 6 meses en los que a mí me cuesta y yo lo paso mal, y yo llegar a casa y decir, joder, y llorar y decir, joder, es que ¿qué me está pasando, sabes? Y al final es una cosa que lo veo con perspectiva y es lo mejor que me ha podido pasar a mí para mi carrera, porque he sido capaz a raíz de ahí de madurar y de ser capaz de ver las cosas diferentes a como las veo ahora y ser capaz de asumir el rol que me toca, de ser capaz de ser suplente, no jugar ni un minuto y saber que tengo que estar ahí, porque no sabes cuándo te va a llegar la oportunidad. Y a ti cuando te llega la oportunidad tienes que estar preparado para hacerlo bien, porque si no, no vas a ser capaz de ser futbolista en ningún momento. ¿El salto de nivel del División de Honor a segunda vez? ¿Más físico? Sí, para mí era una cuestión más igual de conceptos, de perrería. Tú al final juegas, yo en División de Honor con el cuerpo que tenía, yo agarraba al central y ya está. O sea, yo me la quedaba, tal, y era mucho más fácil para mí. Tú llegas ahí, tienes centrales que son igual de grandes que tú, que te agarran y te empujan y vas a saltar, y yo salto y de repente te empujan en el aire un poco y ya te han ganado el balón, o te cuerpean, te agarran y no te dejan girar. Al final son pequeños detalles que vas aprendiendo con los años. Al final, cuando tú juegas y, por ejemplo, luego el paso por la tercera división a mí también me ha venido muy bien, porque son jugadores que igual a nivel técnico no son tan buenos,
pero que a nivel de perrería, a nivel físico, a nivel de disputas, te ayudan a crecer un montón, porque te tienes que hacer. Yo me veía en el campo y decía, luego estás jugando contra el avance y dices, no soy capaz de ganar una disputa, y si yo no soy capaz de ganar disputas aquí, no voy a ser capaz de ganar disputas más arriba. Entonces tienes que aprender, y con el tiempo aprendes y chocas más fácil, y de repente tú ya no saltas como quiere él que saltes, y para él ya es más complicado, porque si tú juegas a lo mismo que él, al final físicamente igual eres superior. Entonces es un paso que hay que dar y que a mí me ha venido muy bien para lo que me va a venir ahora, que al final sales de Osasuna Promesas, igual en el que no he tenido tantas oportunidades o lo que sea, pero el fútbol no se acaba aquí, y yo ahora el año que viene iré a un equipo y es un año bonito en el que, joder, a mí me toca demostrar y decir, oye, aquí estoy yo y mira, he estado trabajando durante estos años sin tener igual tantas oportunidades, y demostrar que de verdad sí que estoy preparado, y poder, sea en primera federación o sea en segunda federación, hacer un buen papel y demostrar a mí mismo que soy capaz, que es lo más importante realmente. Cuando ya llegas a Osasuna Promesas en la 22, 23, 21, 22... 22, 23. 22, 23. Es que hay un año... Eso es, ese año es el que yo debuto en el primer partido de Liga, y a mí ese año, un poco lo que hemos hablado antes del factor igual suerte, a mí ese año me pasa que yo hago una pretemporada muy buena, estaba yo solo, en ese momento estábamos Johnny y yo, de delanteros, y yo 2 semanas antes de acabar el mercado hablo con Santi, y Santi me transmite esa confianza y me dice, estás muy bien, yo venía de hacer muchos goles en el Suiza, venía con esa confianza. ¿Cuántos hiciste en Suiza los 2 años? 11 en cada temporada, creo que fue la primera temporada en 14 partidos, en la mitad de los partidos. Y que eso es otra de las cosas, que la segunda temporada para mí fue mucho más dura a nivel mental, porque yo la primera temporada llego ahí en un contexto en el que yo salgo de la Mutilvera mal y quiero demostrar que de verdad yo valgo para estar ahí, y yo voy a un equipo en el que juego otra vez con mis amigos, ¿sabes? Con la gente con la que yo había compartido vestuario en División de Honor, y llego ahí y es un contexto favorable en el que la gente confía en ti otra vez, en el que el entrenador, que era César, que me había tenido en División de Honor, confía en ti, y llega y te dice, no te preocupes, no te agobies, aquí vas a estar bien, aquí vas a tener la confianza de los demás. Y llego allá y ya tengo la suerte del primer partido hacer gol, y el segundo partido ya te ves que entras en el equipo, y al final, el tener esa confianza te hace que todo vaya cuesta arriba, como hemos hablado antes, y al final ese año acabo haciendo bastantes goles y llego a la pretemporada del Promesas, en la que yo estoy también pues manteniendo ese nivel. Y había trabajado mucho en verano, me lo había currado mucho, porque yo sabía que era mi oportunidad. Yo me había visto llegar al Promesas, que para mí era lo más difícil, y yo dije, no puedo dejar escapar esta oportunidad y tengo que currármelo como el que más, y estuve un verano entero trabajando un montón fuerte. Y llegué muy bien, y Santi me dijo que confiaba en mí, que había hablado con el club, que no necesitaba más delanteros, que con lo que tenía le valía. Y, de hecho, la primera jornada juego 30 minutos. O sea, soy el primer cambio del equipo, en el debut del equipo en la primera federación. Entonces, ahí todo parecía que esa temporada pues ya iba a ser muy buena, yo me había hecho en mi cabeza pues una idea de ya te vas a quedar, con 19 años estás, o con 20 años estás en el Promesas, vas a jugar una temporada entera en Primera Federación, y eso es un poco proyección de poder llegar más arriba. ¿Qué pasa? Que al final, además a mí se me acababa el contrato, yo tenía que renovar, tal, y yo esperé un poco para renovar, porque dije, a ver si van a traer algún delantero aquí y que me va a cortar la proyección o lo que sea, y entonces no es todo como yo me había imaginado. Sí. ¿Qué pasa? Que yo, no sé si el penúltimo día o a final de mercado decido renovar, porque ya he debutado la primera jornada, parece que me va a quedar tal, y al día siguiente sale la noticia de que Barbero va a bajar al Promesas porque no habían encontrado pues, un equipo para él, estaba pues, con disputas de cualquier cosa, y al final él baja al Promesas. Entonces, lo que hablamos un poco de la suerte, si Barbero hubiese salido, yo probablemente hubiese... minutos. Eso es, yo probablemente hubiese hecho una temporada en la que hubiese jugado 38 partidos en Primera Federación, estando Johnny y yo, en la que tenía la confianza de Santi, que me había dicho que él me veía preparado para jugar, tal. ¿Y qué pasa? Al final te toca eso y me toca bajar al Suiza. ¿Qué pasa? Tú intentas hacerte en tu cabeza, vale, bajo al Suiza, y mentalizarte de que tú vas a estar ahí ya todo el año. Suiza, que seguía en tercera. Que seguía en tercera, eso es.
y tú que vas a estar ahí todo el año y tienes que mentalizarte. Entonces, por mucho que tú quieras mentalizarte, hasta que estás ahí no te das cuenta de dónde estás. Y para mí fue muy duro el ver todo lo que me lo había trabajado, verlo tan cerquita, que de repente se te cae y decir, joder, y ahora me lo tengo que volver a trabajar otra vez, un año entero esperando otra vez para ver si me llega la oportunidad, que no sé si me va a llegar, pero a ver si me llega la oportunidad. Y... Porque hay una pregunta, ¿la conexión Suiza-Promesas? O sea, entiendo que será algo muy estrecho, ¿no? Que incluso tú puedes valorar que en mitad de temporada puedes dar saltos, o sea, si hay una lesión. Yo, por ejemplo, entrenaba todos los días con el Promesas, que eso también es... Claro, es una cosa que está bien. ¿Es bueno o es malo? Claro, es una cosa que está bien, pero yo, a nivel personal, yo no sé, no, hablo por mí, para mí no me vino bien. No me vino bien el no ser capaz ni partícipe de lo que pasaba ni en un equipo ni en otro, porque tú estás un poco en la mitad, unos días entrenas con unos, luego bajas el finde y entrenas con el otro y juegas, y claro, tú igual, el compañero que está en el Suiza no sabe ni cómo juegas, o sea, porque no ha entrenado contigo ni un día, ni sabes mecanismos, ni sabes tal, bajas, juegas, y claro, y encima hay un compañero que lleva toda la semana entrenando ahí que se va a quedar sin jugar porque tú estás jugando. Entonces es difícil, para mí fue muy difícil. Yo el primer partido que juego la segunda temporada con el Suiza no he entrenado ni un día con el Suiza. Yo me presento a jugar allá. O sea, yo me presento y era como entrar al vestuario y hola, mira, yo a gente igual... Claro, igual alguno conocía, pero a muchos no los conocía. Eran chavales más pequeños que habían subido esto, pero que yo no conocía y no había tenido la oportunidad de compartir vestuario con ellos. Y ellos no sabían ni cómo jugaba yo, ni yo cómo jugaban ellos. Y llegas ahí y dices, hola, me llamo Dani, encantado, y sales a jugar. Claro, ¿y qué pasa? Pues que no va bien. Y de repente pierdes el primer partido 2-0 y dices, joder, a ver qué va a ser este año, ¿sabes? Y tú encima en tu cabeza tienes la presión de que dices, estoy bajando del Promesas, soy yo el que tengo. Estoy bajando del Promesas y tengo que hacerlo bien. Y ves que pasan los partidos y vale, vas metiendo goles porque estás jugando, pero yo no me sentía, yo en ningún momento de esa temporada... No tienes malos números tampoco. No, pero yo en ningún momento de esa temporada me sentí bien al 100%, de decir, joder, estoy aportando el máximo, estoy siendo capaz de marcar la diferencia. No, yo estaba ahí y al final pues jugaba todos los días y alguna ocasión tenía, pues algún penalti tiraba y al final pues metía goles. Pero yo no me creía que yo en ningún momento creía que estaba haciéndolo bien. O sea, sinceramente yo soy bastante autocrítico conmigo mismo y yo me iba a casa y decía, ¿qué estás haciendo? Por mucho que hubiese metido gol. Pero no me salían las cosas, no tenía esa confianza encima. Era la primera pretemporada en la que yo hacía un entrenamiento más allá, más fuerte de lo que es normal para llegar muy preparado a esto, y al final eso te pasa factura y no eres capaz de gestionarlo, y pegué un pico hacia abajo que luego a lo largo de las temporadas he sabido corregirlo y ya no me ha vuelto a pasar, y con el preparador físico y tal hemos trabajado. Pero son momentos muy importantes, ¿no? O sea, claro, de tu carrera, es que si quieres llegar a la élite te tiene que salir, o parece que tiene que salir todo rodado, y eso es, son trabas y... Durante el proceso, o sea, vas hablando con Castillejo, con... Sí, yo ahí estaba y pues todos los días iba a entrenar, y al final yo me acuerdo ese año que yo tuve una reunión con Santi en Navidad en la que él me transmitió esa confianza a pesar de que yo no lo estaba haciendo bien, y me dijo, joder, yo confío y yo quiero que el año que viene tú estés aquí, pero también tienes que tienes que dar ese paso y ser capaz de aportar más en el filial, que sí que es verdad que es lo que luego fui capaz otra vez de darle esa vuelta y jugar esos playoffs que jugamos, llegar a la final y ser marcas capaz, 3 goles, eso ¿no? es, Ahí en playoff, o sea, eres determinante. Y ser capaz de ser importante en los partidos importantes, que al final es lo que marca la diferencia entre un jugador igual más normal o un jugador en el que puede dar el paso. Vamos a dejarle a Dani beber un poco de agua. Sí, bebe agua. Estoy un poco... Mandamos a la IA que le eche agua también, hombre. Pobre. Solo tiene muchas gracias, agua los invitados aquí. Muchas gracias. De momento no hay más presupuesto. Ok. Entonces, luego ya sí que al año siguiente... Eso es. O sea, vamos a, por poner en contexto a la gente también, 2 años, el primero muy bueno en el Suiza, luego el segundo te vas encontrando, eres determinante al final, y ya te entras en dinámica directamente de Osasuna Promesas. Eso es. 23-24. Y yo, después de jugar ese playoff, pues que al final... Esto también es una cosa que es muy del futbolista, que al final da igual lo que estés haciendo durante la temporada, que llegan los partidos finales, que es donde la gente te está mirando y donde la gente va a decidir si de verdad puedes tirar para arriba o no puedes tirar para arriba. Y fue un poco lo que me pasó a mí también, el ser consciente de lo importante que era lo que me venía a partir de ahora, y si yo... Muchas gracias. Y si yo quería
tirar para adelante, tenía que dar un plus de mí. Sí. Y igual tampoco depende de ti, porque tú puede que estés bien, pero igual no te acompaña el equipo, no te está acompañando la suerte o no. Y al final, llegar a ese playoff en el que ahí sí que fui capaz de ser importante y es lo que a mí me da el poder estar al año siguiente en la plantilla del Promesas y ser un jugador más de Osasuna Promesas. Luego ya es verdad que llegas ahí y ya es lo que hemos hablado antes, que al final ya estás compitiendo contra todo España, ya no es jugar contra gente de aquí. Y llegas y hay fichajes que vienen de equipos muy top, Jorge Aguirre viene de la Real y ya ha tocado Mirandés en segunda división. Está en primera portuguesa. Eso es, ahora está jugando en el Gil Vicente en primera portuguesa y Max está jugando en primera división portuguesa también. Son dos jugadores que son profesionales ya. Claro. Sí. Y al final es tu competencia y yo pasaba de jugar en tercera. Sí, y vamos a explicar, Dani, que habrá gente joven que no lo sepa. Realmente la primera federación, antes eran 4 grupos, que eran segunda B, que entendemos que había un poquito menos de nivel por estar más repartido, pero ahora son solo 2 y hay una selección mucho más grande. Y ahora es, digamos, una segunda B profesional, en la que solo están los equipos, pues ya ves, nombres de ciudades, equipos que han ascendido antes. Ir a jugar, para nosotros, ir a jugar a Coruña y estar delante de 20.000 personas, saltar a Ponferrada y estar delante de 8.000 personas. Al final es una experiencia que también te enriquece y te va a ayudar a partir de ahí. Y además, que es esto que igual no vuelves a vivir. Que es un poco lo que yo, el último partido que jugué en Ponferrada, sales, están jugando la liga ellos, 8.000 personas en el campo, y yo salí y decía, joder, es que esto, claro, una sensación de profesional, claro, ¿no? es que esto igual no me vuelve a tocar. O sea, yo igual no vuelvo a ser capaz de salir a jugar a un campo en el que haya tanta gente y tienes que disfrutarlo. Pero es muy difícil disfrutarlo y valorarlo mientras estás haciéndolo. Claro. Lo valoras cuando pasa el tiempo. Ahí, a ver qué opinas tú, porque bueno, esto lo hemos hablado también aquí muchas veces, el tema de las ligas de filiales. He estado viendo un poco que en las grandes 5 ligas europeas, en España es donde más jugadores de los filiales consiguen llegar a primera. Y en cambio compiten en primera ref, compiten con todos. ¿Tú qué opinas? O sea, y eso ¿crees también que sería mejor una liga de filiales? Claro, ahí está un poco, yo creo que... ¿Lo habláis entre vosotros? No, es un poco, es naturalidad, al final tú lo has vivido así y te ha tocado, sabes que puedes llegar hasta una categoría menos de la que esté el primer equipo y eso es lo que tú tienes que intentar. Y lo más cerca que tú estés del primer equipo, más cerca vas a estar de dar el paso a primera división, porque al final... No es lo mismo saltar, lo que te he dicho del Suiza y del Promesas, no era lo mismo saltar de segunda federación este año del Suiza a primera federación que saltar desde la tercera federación, porque al final el nivel en segunda federación ya les han exigido. Ya hemos visto. Eso es, y ya llegas y igual los chavales que estaban jugando en el Suiza se pensaban que igual iba a ser muy diferente a lo que ha sido. Y tú te encuentras con ya equipos que lo que hablaba antes de la Mutilvera, que son resultadistas, que quieren competir y quieren quedarse en esa categoría porque muchos de los ingresos o la viabilidad de ese club... O el Tudelano, que hay una inversión para... Eso es, pasa por seguir en esa categoría o seguir más. Están equipos hechos con jugadores de otras categorías más arriba para tirar más adelante. Entonces, al final, tienes que ser capaz de competir en esas categorías. Si tú no eres capaz de competir en esa categoría, no vas a ser capaz de competir más arriba. Yo creo que lo que nos pasa un poco con el Suiza es que al ser el segundo filial, yo creo que tendemos más a asociar como, son los chavalines, tal, parece que no están compitiendo, pero es que es segunda ref que lo que hablamos. Que y que gracias a ese proceso, yo creo que también a lo mejor este año se hace ese cambio generacional, Eso ¿no? es. Bueno, se entiende que estos de segunda ref, a pesar del talento y la proyección que tengan, están más preparados, ¿no? Para que haya un relevo. Y se ha visto que al final 7 creo que son los que van a dar el paso. Bueno, Uría ya lo había dado antes, pero bueno, sí, que lo va a pasar de ahí. Y al final eso también es un poco por lo que se ha ido trabajando estos años. Al final, tú estás en segunda federación y son jugadores que han sido capaces de ser importantes en su equipo en segunda federación y que han estado entrenando durante todo el año con nosotros y jugadores a los que yo, por ejemplo, a Aimar Bonel le he visto un crecimiento del día 1 que vino a entrenar con nosotros al final de temporada muy grande y eso es gracias a poder estar compitiendo a ese nivel, porque si no estaría compitiendo a ese nivel, él igual no habría sido capaz de subir su nivel y ser capaz de estar preparado para llegar al Promesas. ¿En qué has notado el cambio en Aimar? Porque yo creo que está en boca de todos, ¿no? Que sobre todo Aimar ha dado un salto muy grande este año. Sí, pues a nivel de personalidad, a nivel técnico, a nivel... al final, tú cuando estás... yo, por ejemplo, lo que más noto de cuando he subido de categoría es que los jugadores piensan y ejecutan muchísimo más rápido. O sea, parece igual que tú los ves luego en la tele y dices,
este tal, este cual. Tú luego te metes al mismo campo que ellos y, por ejemplo, para eso está el partido que hacemos en pretemporada. 6-0, 6-0, 3-0. Al final, tú los ves y dices, igual este... No, te metes al campo y es un avión, ¿eh? O sea, Unai García, por ejemplo, que es el que menos estaba participando, yo me meto a jugar contra él en pretemporada y yo me quedé flipando. Y dije, este tío va como un animal, está preparado, está... Luego no juega por por otros motivos, porque hay gente que al final ahí ya estás en la élite. Entonces, tienes ese proceso... Esos jugadores, por ejemplo, Aimar, ahora es capaz de decidir más rápido, es capaz de acertar en la decisión que toma. Por ejemplo, Unai es otro caso que él viene aquí y igual piensa que está jugando con juveniles y al final que el regate que le va a hacer de tacón en el mediocampo al lateral que le venga del División de Honor se lo va a hacer. Pero aquí en Tarragona, que le ha pasado, la va a perder y nos van a meter gol. Pero eso es que es parte del proceso y es parte de lo que tiene que él aprender. Y él... Estoy seguro que ya sabe que eso no lo tiene que hacer, ni lo va a volver a hacer. Pero si no le llega a pasar, también te digo que lo hubiese vuelto a hacer. Entonces, son jugadores que tienen que ir poco a poco aprendiendo y siendo capaces de adaptarse al nivel de la categoría, porque lo tienen más que de sobra, y ser capaces de demostrar su potencial y madurar como futbolistas. Sobre todo, claro, con esto de que comentabas de que Unai, ¿no? En pretemporada, que fíjate, estamos hablando de Unai, que es seguramente el segundo o tercer jugador de Osasuna que menos ha jugado, que además sabemos que físicamente le ha costado, y resulta que en pretemporada, ¿no? Ves ese salto tan grande de, wow, qué calidad defensiva tiene un jugador que no juega en Osasuna. Y muchas veces el discurso también que escuchamos es, no, es que tienen que dar el salto ya muchos jugadores de Osasuna promesas y tienen que llegar al primer equipo o es que la brecha a lo mejor entre primera y primera es enorme. Eso es, y que es lo que hemos hablado, que al final hay que respetar los procesos y parte de lo que mucha gente diga que la gente tiene que subir ya, tiene mucha culpa los Lamine Yamal, los Pau Cubarsí, esa gente que ha sido capaz de llegar a la élite y demostrar con 17 años que es el mejor jugador del mundo, nos hace igual perder un poco la perspectiva y la realidad y decir, joder, aquí igual queremos que Asier Bonel esté ya en el primer equipo y que salga a jugar y meta 100 goles. No, que igual ese no es su proceso, que él va a ser muy bueno y es muy bueno, pero necesitamos que él coja minutos, coja experiencia, aprenda, él estará en el mismo campo y estoy seguro que además cuando eres más pequeño eres más esponja, él estará en el campo y habrá cogido cosas de Sixtus, habrá cogido cosas mías, habrá cogido cosas de Noel, habrá cogido cosas de todo y al final eso le va a ayudar a él ser mejor jugador y al decir, joder, pues igual aquí tengo que tirar a colocar, igual aquí tengo que romperla, igual aquí, que para eso también estamos un poco la gente que igual llevábamos más años ahí, para intentar ayudarles y intentar, que yo lo he intentado, he hablado con él, joder, y de hecho me hizo mucha ilusión un mensaje que me mandó él cuando acabó la temporada, agradeciéndome, joder, pues la acogida, el haberle tratado tan bien, haberle ayudado. Al final empezamos la temporada y yo jugaba y él era el suplente y luego había días en los que jugaba él y yo era el suplente y él podía pensar, joder, este que me estoy jugando el puesto igual va a intentar aquí putearme o va a intentar, no me dice nada o joder, estoy aquí o malas caras y al revés, o sea, yo estoy ahí para intentar ayudar e intentar que el equipo sea lo importante y si en este día te toca jugar a ti, yo le voy a ayudar y le voy a decir, joder, pues igual, mira, no tienes que ir tanto al choque porque son jugadores que tienen más experiencia, tienen más físico que tú, tienen más... Entonces, igual tú me ves que yo voy al choque por el físico y tal, pero tú igual no tienes que hacer eso y tienes que romper y tienes que moverte un poco más. Al final la calidad la tiene, el gol lo tiene, es diferente, pero tiene que adaptarse y aprender. En este año, Dani, que hemos con Vicente Moreno, hemos visto que ha habido mucha crítica en redes sociales porque no ha habido ningún debut. De hecho, bueno, creo que llevamos... 2 años sin que nadie se asiente, ¿no? De Osasuna Promesas. ¿Cómo influye eso en Osasuna Promesas? No sé si lo habéis notado, el hecho de decir la probabilidad de que debutemos con este entrenador de primer equipo parece mucho menor. Para mí... ¿Se comenta, se habla? No, pero para mí, más que el entrenador, ha llegado un punto a ser que el club ya no es un club como podía ser antes, que estaba igual en segunda división o igual estaba peleando siempre por no descender, que igual es más fácil que tú puedas llegar a dar el paso porque en ese momento de necesidad el club decide que tiene que tirar de lo de abajo porque no tiene recursos económicos, porque no tiene recursos a nivel de jugadores. Entonces dice, bueno, pues tengo que tirar. Y al final lo acaban sacando la gente de casa y es más fácil subir. Pero ahora estamos hablando de unos Osasuna que están sentados en primera división. Le estaban pidiendo cosas a Vicente Moreno y es un entrenador que ha dejado el equipo octavo o noveno a un puesto, a un punto o 2 puntos de estar en Europa. Y estamos pidiendo, es como que estos últimos años tan buenos de Osasuna con la final de Copa, con ese asentamiento en primera división,
nos ha hecho perder un poco la perspectiva de lo que realmente es Osasuna, ¿no? Y el decir, joder, no somos capaces de conformarnos de verdad con que nuestro equipo haya quedado un noveno, ¿vale? No ha debutado ningún jugador. Obviamente todos estaríamos deseando poder debutar, pero está claro que es mucho más difícil ahora debutar que lo que era antes. Y aún más, ya no debutar, sino asentarse. Porque claro, tú puedes debutar o puedes ir convocado por cosas puntuales, como ha podido pasar este año pues con Carlos, con Sixtus, con tal. Estaba Budimir, Raúl García de Aro, tal, y al final van convocados. Pero estar preparado de verdad para sentarse en un equipo que es octavo de primera división española durante 4 o 5 temporadas seguidas es muy difícil, ¿eh? Y entonces sí que igual notas que tú lo notas y lo ves que al final va a ser más difícil y que cada vez está más difícil y más caro el poder debutar en primera. Pero a la vez, si lo ves con una perspectiva y siendo un poco realista, es normal que eso pase, ¿sabes? Qué enfoque más maduro. Es que no, parece que tienes 30... No, pero ya no solo eso, que creo que yo, por ejemplo, este enfoque no lo había hecho ni había madurado esta parte de, hostia, es que a lo mejor el que está dando un paso adelante es Osasuna primer equipo y claro, todavía el salto ya no son jugadores que son de la mitad baja que se asienten en el primer equipo, sino que ahora necesitas un jugador que llegue de Osasuna Promesas que te esté dando un nivel de 10º para arriba. Claro, al final tú piensas que vas a debutar siendo delantero cuando el otro delantero está metiendo 20 goles en primera división. Es decir, es un delantero que está peleando con Mbappé, que está peleando con Rafinha, que está peleando con Lewandowski, con los mejores. Y Raúl García de Aro, por mucho que haya jugado poco, ha sido capaz de hacer 7 goles también. Que al final son 2 delanteros que son nivel élite. Entonces, para debutar y asentarte ahí, tú tienes que estar muy preparado y tienes que ser capaz de hacer mejores números que ellos en primera división. Y demostrarle, igual, hacerle ver a Vicente, que en este caso que estaba ahora, que tú eres mejor que eso. Eso es muy difícil, ¿eh? Y al final, un entrenador al que probablemente se le hayan pedido resultados después, más que un proyecto, sino que se le ha pedido resultados inmediatos después de lo que ha pasado con Osasuna, con Yagoba, la época que han tenido, lo que Osasuna no querría es que este año igual sería el año de bajón y pues quieren resultados. Un entrenador también es muy difícil que él decida dar el protagonismo igual a un jugador del filial que él no vea al 100% preparado. Puede que igual alguno lo vea un poco cerca, pero si no lo ve al 100% preparado, es muy difícil que él se juegue lo que se está jugando, que es su puesto de trabajo y su imagen, porque un jugador debute. Es muy difícil. Sí, y ha demostrado no ser populista en ese sentido, porque igual alguna derrota del primer equipo, mismamente en Barcelona creo que perdíamos 4-0, que tenía ahí, no sé si que habíamos especulado un poco con que podía debutar, pues podía haberlo hecho fácilmente y no hubiese cambiado nada, pero ha sido coherente. Así que, bueno, vamos a ver cómo va con Litsi, parece ser, ¿no? Todavía no sabemos. Todavía de hecho, cuando se emita esto, a lo mejor ya hay anuncios. Esperemos que no haya que cortarlo. Vale, y tú, Dani, que has estado en División de Honor, en el Subiza, en el Promesas, ahora que están hablando mucho del nuevo Tajonar, de hecho parece que ya han empezado las obras y que parece que va a ser una realidad. ¿Qué aspectos de mejora consideras tú que tiene Tajonar? Si puedes mojar un poco ahí. Sí. O sea, de hecho, creo que es una cosa, y ya no es mojarme o rajar al club, es una realidad que estamos viviendo tanto el Promesas como el femenino, como que son unas instalaciones que había que cambiar ya, porque están anticuadas para lo que se pide ahora y no te permite trabajar al nivel probablemente del que estás en la categoría. O sea, nosotros estamos en una primera federación que es muy exigente, en la que todos los clubes tienen muchos mimbres para trabajar, entrenan todos los días en hierba natural, tienen estadios que son estadios de primera división, tienen un entorno de primera división y al final nosotros estamos entrenando en un campo de hierba artificial, hemos tocado muy poquito el campo de hierba natural y eso se nota a la hora de competir, porque tú saltas al campo a la hora de competir y los 3 primeros pases que das, el balón no corre igual, claro, no corre igual en un sitio que en el otro, que eso también es un poco la adaptación al primer equipo. Tú subes al primer equipo y pasas a entrenar en hierba natural, pasas tal, y tú no estás acostumbrado a eso. Entonces, es algo que dificulta aún más el poder dar ese paso. Entonces, que hayan sido capaces de ver que se necesita un cambio y ser capaces de crear esa nueva instalación, es que creo que es un paso adelante para el club muchísimo más grande de lo que la gente se piensa. Porque al final, nosotros como Osasuna Promesas, no teníamos ni un gimnasio propio como tal, un gimnasio, una instalación que sea un gimnasio para poder trabajar, tú acabas el entrenamiento
y si te quieres quedar en Navidad, tienes que estar en una carpa en la que al final llueve, que te mojas, que hace viento, que no... Entonces es muy difícil el poder llegar luego a rendir a ese nivel. Y es una cosa que es para valorar más aún el trabajo que hemos hecho, que igual mucha gente no lo sabe y dice, joder, se han salvado por esto, pero al final nosotros, por mucho que seamos un filial, no tenemos todas las cosas que tienen los demás equipos y al final nos hemos tenido que conformar con entrenar en hierba natural muchos días, o sea, en hierba artificial muchos días, cuando entrenas con el primer equipo. Incluso hay días que no se puede regar el campo, porque los riegos van conectados o lo que sea y no te pueden regar el campo a tiempo para que tú entrenes. Y si hace sol, se seca, se traba el balón. Entonces, creo que es un paso adelante que el club vaya a poner ese dinero en esas instalaciones y que va a beneficiar mucho a todos los chavales que vengan ahora y que vayan a poder aprovechar, porque a mí me hubiese encantado poder estar en la nueva y trabajar con esos materiales, porque al final les van a dar muchas más herramientas de las que tienen ahora, que al final esas herramientas a la larga puede que sean diferenciales para sacar aún mejores jugadores de los que has sacado, porque si ya con lo que había han sido y hemos sido capaces de muchos jugadores debutar en primera división, pues imagínate cuando tengan todas esas herramientas de trabajo, va a ser mucho más fácil. Ese tema me gusta mucho, Dani, que lo saques, porque aquí, bueno, llevamos un tiempo sin hablar de esto, pero obviamente el tema del Athletic, la Real, competencia de canteras, es algo que suena mucho porque el talento para Osasuna es fundamental. ¿Cómo ves a Tajonar, tú que has estado en toda la etapa formativa, comparado con lo que hayas podido ver con la cantera del Athletic? Claro. Y ya no es ver, sino que, por ejemplo, tu relación con John, ¿no? Que sí, tienes ahí una experiencia. Al final, joder, yo para que os hagáis una idea, el coche en el que iba yo, el primer coche que nos llevaban los padres a entrenar a Tajonar era Iñaki Rupérez, que está en la Real Sociedad B. Iba a hacer un artículo de, y que está a un paso de ascender a segunda división. Iba John de Luis, que está en el Bilbao Athletic, que se ha oído también que igual puede ir a segunda división, tal, no sé qué. Estábamos Cristian y estábamos yo. Al final tengo amigos, para mí, el Bilbao Athletic y la Real también siempre quiero que ganen, porque al final son chavales como nosotros, que están, por mucho que la gente tenga esa rivalidad con el Athletic, con la Real, tú tienes que verlo con otra perspectiva. Y a nivel de instalaciones es que estamos a años luz. O sea, estamos a años luz de lo que puede ser tanto Zubieta como puede ser Lezama. Entonces es algo en lo que el club tenía que trabajar y dar un paso, porque yo, lo que dices, como tengo amistad y sé más o menos el día a día que llevan, por ejemplo, en Lezama, ellos van a desayunar a Lezama, luego tienen su rato de gimnasio, luego tienen su rato de campo, luego comen en Lezama, pueden ir a la tarde cuando quieran, tienen fisios a las horas que quieran. En Donosti es un poco parecido, allá en Zubieta les están haciendo también ahora una residencia para los jugadores, tienen su gimnasio nuevo, su cristalera, su tal. Al final, eso es algo que marca la diferencia y que quieras que no, luego a la hora de competir contra esos mismos rivales, no es lo mismo que tú estés a su misma altura que tú en nivel de trabajo estés un poco por debajo, porque toda la metodología que tienen ellos es mucho más avanzada igual de la que podemos tener ahora en Osasuna. Y por eso urgía un cambio ya, porque al final tú no puedes tratar de competir contra esa gente, exigir resultados para competir contra esa gente cuando tú no estás trabajando a la misma altura. Y en cuanto a metodología deportiva, modelo de juego y estas cosas, ¿qué sensación o qué te cuentan también de diferencias? Al final es obvio, aquí el jugador navarro en Osasuna pues siempre ha sido un fútbol más diferente, más vertical, más de hacer disfrutar un poco más a la afición, de ir a morder, de aquí yo estaba en el Sadar y se celebran corners, se celebran acciones de un corte. Al final, pues tú trabajas en base a eso, en ser un jugador agresivo, en ser un jugador peleón, en ser un jugador que no da una por perdida, que igual a nivel técnico no somos tan finos, podemos no ser tan finos como pueden ser en otros equipos, pero al final tienes esa garra y ese carácter que te diferencia de lo que puede ser un jugador del Atleti. Allá en el Atleti probablemente muchos de los entrenos son con balón, todo balón. O sea, no trabajan igual tanto el nivel, el aspecto físico, como igual lo trabajamos nosotros. Entonces, luego sí que es verdad que se ha visto que a nivel de juego y de propuesta, tú juegas unos Osasuna Promesas Bilbao Athletic y es que parecen son polos opuestos. O sea, ellos sí que se pueden asemejar más a lo que es un filial de lo que nos podemos igual asemejar nosotros, que es también muchos de los entrenadores de la categoría, igual cuando les escuchas jugar contra nosotros, no plantean el partido como si jugasen contra un filial, porque ellos saben que vamos a ser mucho más competitivos, que como nos den esto lo vas a aprovechar
y al final ellos pues igual es un juego más combinativo, más arriesgado, más no sé cómo decirlo, pero más vistoso, más vistoso a la hora de jugar, juegan todos mucho, dan 250 pases. Aquí igual no te gusta tanto porque no la tocas tanto y tal, pero eres más vertical, eres más agresivo, intentas centrar más balones al área, generar más ocasiones. Ahora, a ver qué propone también el entrenador que venga. Al final, mucho de lo que pase en la cantera dependerá mucho del modelo de juego que quiera implantar el primer entrenador. Es que a mí lo que me estás contando me encaja perfectamente con Alessio. Claro, eso es. Y de hecho, tú como características como delantero seguramente encajes mucho más con un Alessio Lichi que con un Vicente Moreno. O sea, es un ejemplo, sí, pero... sí, puede ser. Y al final, yo he tenido la suerte ahora de estar estos 2 últimos partidos, de estar en Miranda viendo... te vi en Instagram ahí. Sí, estuve ayer y estuve el otro día también viendo al Mirandés. Y al final ver al Mirandés es una gozada. O sea, es que disfrutas viéndoles jugar porque todos van. Estaba en el minuto... Es que me acuerdo de una acción el día del Racing. Van ganando 4-1 para pasar a una final de un playoff y está Parada, que es el central, presionando al central del Racing. Eso es una locura, y tú dices, claro, y tú dices, ¿a dónde va? O sea, ¿a dónde va? En vez de meterse a proteger igual el área tal, está el tío, muerde y encima roba. O sea, es que lo peor es que van y roban porque van 1-1 y centra Iker y remata a Hugo. Y de repente IZ está en la banda y el que entra es Reina. O sea, al final son un equipo muy vertical, muy ofensivo, muy divertido de ver y que al final si consigues tener jugadores para jugar a lo que quiere Alessio, si viene aquí, la gente se va a divertir mucho porque al final es un modelo de juego muy vistoso y que encaja mucho con lo que se puede pedir aquí. ¿Tú consumes mucho fútbol aparte de...? No, si te digo la verdad, no. No, o sea, no lo parece, ¿eh? Sí, pero no. O sea, yo prefiero mucho más, o sea, estar con mis amigos y ver, o sea, los partidos que son buenos y los importantes o lo que sea, sí que voy. O sea, por ejemplo, de hecho, voy a Miranda y más que por ver fútbol, voy por ver a mi amigo. O sea, a mí, claro. O sea, el fútbol que veo, es más, prefiero ver un partido de regional de La Rocha que jueguen mis amigos que igual ver un Getafe Alavés, porque al final tú piensas que vives fútbol todas las horas del día, ¿sabes? Claro. Tú estás todo el día pensando en fútbol. Yo entreno a la mañana y a la tarde si alguien te ve por la calle te va a preguntar por el fútbol. Si alguien te ve en el gimnasio, te va a preguntar por el fútbol. Si alguien te ve en una tienda de chuches, te va a preguntar por el fútbol. Entonces, estás saturado. Claro, llega un punto en el que también pasa de ser igual un hobby y verlo porque lo disfrutas a tal, como tú ya lo enfocas, igual a que es un poco más trabajo. Igual es como tú cuando estás trabajando en la fábrica, cuando te sales de la fábrica, lo último que te apetece igual es hablar de la fábrica. Bueno. Entonces, esto es un poco, sin ser así, porque el fútbol obviamente me gusta y me gusta ver buen fútbol, pero ya cada vez es como que voy consumiendo menos fútbol y llega un punto en el que, pues eso, prefiero, si mis amigos se van a cenar o van a ir a tomar algo, prefiero estar con ellos que estar viendo la final de la Champions, por ejemplo. O sea, valoras más otro tipo de cosas. ¿De qué le vas a hablar? Yo le quería hacer una y ahora vas tú. Hablando un poco del Athletic, tu año de División de Honor, 17 goles. Muy bien, porque yo iba a cambiar de tercio. Ya para cerrar esto, 17 goles Osasuna División de Honor. ¿Hubo algún canto de sirena? No, porque la cosa es que yo todavía tenía, o sea, yo ese año, a mí todavía me quedaba un año de contrato con Osasuna. Entonces, al estar muy cerrado, yo creo que entre ellos equipos, o sea, jugadores con los que tiene contrato no tocan ya más jugadores a los que les vaya a tocar salir. O sea, de hecho, tampoco me lo planteaba, o sea, yo ese año realmente estaba muy bien en Osasuna y encima veía que Sepp apostaba por mí, yo estaba respondiendo y estaba dando el nivel. Y al final, joder, a mí me hacía ilusión el seguir en Osasuna y poder a ver hasta dónde puedo llegar aquí, obvio, a ver si soy capaz de debutar aquí. En ningún momento me planteé ni llegué a escuchar nada porque no tenía intención tampoco de salir aquí. Mira, muy buena pregunta porque además ahora te hilo yo con esto de... Dani, ¿tú recuerdas estos dos momentos en estos años en Osasuna? Uno, por ejemplo, de un día, un momento, o una convocatoria, un gol o algo donde tú digas, hostia, que voy a jugar en Osasuna Primera División. O sea, como un día que tú digas, buah, este día sí, voy a primer equipo de hecho, y espera. Y el otro día donde tú digas, mierda, no voy a llegar a esto. Pues mira, el primer partido que sería, digamos, el bueno en el decir, joder, yo creo que puedo llegar, es un partido en División de Honor que jugamos contra el Alavés, en el que estamos jugando en Tajonar, y es el penúltimo partido de Liga. Y si ganamos, vamos a la última jornada, que nos vale el empate para ganar la Liga. Y
y ese día pues estaba toda la gente de Osasuna viendo, estaba Yagoba, estaba tal, estaba todas las altas esferas, digamos, y yo ese día meto 2 goles. El primer gol es un golazo, cojo un balón en la banda, un regate de tacón, me meto con el otro cuerpeando hasta adentro, le pego con la zurda arriba, o sea, y luego meto otro gol en el minuto 95, y sí que ese año creía que podía decir, joder, igual tengo opciones, y más que nada porque yo veía a los demás que estaban con mis goles y veía, igual uno ya va a empezar a entrenar con el primer equipo, igual uno ya está con el filial jugando, igual, y dices, joder, pues igual, ¿por qué no me puede pasar a mí, sabes? Porque yo me sentía que estaba a ese mismo nivel. Y luego, un partido en el que haya dicho, joder, mal, pues probablemente no uno, pero sino el segundo año en Suiza, muchos días en los que, durante la temporada regular, en los que sí que me iba a casa y decía, joder, no, es que no estoy al nivel. O sea, no, sinceramente, ahí estaba jugando todo, que eso también es un poco, mira, yo me he sentido mucho mejor jugador y mucho mejor físicamente y mucho más preparado estos 2 años igual, que no he tenido tantas oportunidades, que igual ese año que estaba jugando todo. Lo que pasa es que al final nos dejamos guiar un poco por los números, ¿sabes? Al final un jugador que está jugando todo y tal, al final está muy bien, y un jugador que está en el banquillo y no juega, no vale. No, es un poco por el contexto, le han podido pasar un montón de cosas, contexto del equipo, contexto de su situación contractual, muchas cosas que van más allá de lo que la gente ve y que al final son bastante más importantes de lo que parece a priori. ¿Y qué expectativa tiene Dani Sancho al corto plazo, a nivel profesional? Ahora mismo volver a disfrutar del fútbol y ir a un sitio en el que me pueda sentir importante otra vez y pueda demostrar, tener un contexto más favorable y demostrar que sí que valgo para poder igual tirar más para arriba, porque yo creo que los 2 años que he estado en el Promesas he estado al nivel de lo que puede llegar a ser la categoría. Lo que pasa es que por pequeños detalles igual no he sido capaz de tener más continuidad o de hacer más goles, o porque, por ejemplo, sin ir más lejos esta temporada atrás, al final yo meto un gol, pero joder... yo recuerdo el inicio de temporada que eso es, dices... yo meto un gol, pero el día de Orense me anulan un gol que no es fuera de juego, ese mismo día me hacen un penalti a mí que no tiro yo, al día siguiente es otra peinada mía que es otra vez penalti que tampoco tiro yo, fallo una ocasión el día del Zamora que igual me voy desde medio campo solo contra el portero, que igual en otro no he fallado una ocasión así igual en mi vida, y son pequeños detalles en los que estás muy cerca de hacer gol, o paradas que te hacen en plan, el portero del Tarazona el día que me hace a mí 2 paradas, ese día para y parece que es el portero de la selección española, y al final pues te toca a ti, y son situaciones que estás muy muy cerquita de hacer gol, y es la diferencia entre yo haber acabado esta temporada con 7 goles o haber acabado como he acabado con 1. Pero sinceramente no siento que haya acabado con un gol porque no esté preparado para jugar en esa categoría, sino porque por pequeños detalles, por tema de confianza, por tema de acierto, por tal, no he llegado a conseguir esos goles. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo este año? Pues poder demostrar que sí, que luego igual es que no, que yo ahora puedo salir a cualquier equipo y la situación es la que es, y de repente pues no te salen las cosas tampoco, y ya el fútbol es igual te está diciendo, joder, pues hasta aquí, ¿sabes? Igual este es tu nivel y es donde te tienes que implantar. Pero a día de hoy tengo la ilusión y tengo las ganas todavía de poder ir a un sitio y poder demostrar que de verdad sí que valgo para poder hacer goles en segunda federación o en primera federación o donde sea, y poder intentar tirar más para arriba. ¿Cuál es el mayor easy o la mayor incógnita de esta etapa en Osasuna de, joder, y si no hubiese salido cedido? Pues, y si Barbero no hubiese bajado para mí ese es el momento en el que más ha marcado mi carrera en Osasuna, o sea, mi trayectoria en Osasuna, porque al final es la diferencia entre estar con 19 años jugando 38 partidos en Primera Federación y qué hubiese pasado, con el nivel al que yo estaba en ese momento, qué hubiese pasado, a estar jugando otra vez en el Suiza y igual no estar tan bien, ya no igual físicamente, sino ya mentalmente, ya no estar preparado para lo que te toca. Me acuerdo que además, joder, a mí en Suiza me han tratado muy bien, es el mejor contexto para estar porque la gente es súper agradecida, súper agradable. De hecho, la carta esta que hago menciono a David, que es una persona que está allá todos los días, trabajan para ti, están para ti, te hacen cenas, te hacen comidas, Y yo me acuerdo que bajaba al Suiza y hablaba con César, y César me decía, joder, tienes
tienes que estar, o sea, estás en un momento en el que tú ahora mismo tienes que asumir tu rol. Tú ahora mismo ya no vas a estar en el Promesas. Ha pasado. Eso ya no va a ser. Tú ahora vas a estar aquí con nosotros y tienes que aportarnos y tienes que trabajar para conseguir darle la vuelta, que es muy difícil. Que es también lo que pasa, que ha pasado con más compañeros míos, por ejemplo, de ese mismo año, en la misma dinámica que yo, está Miguel Tomé y está Inach, y ahora son dos jugadores que no fueron, aún lo tuvieron más difícil que yo, no fueron capaces igual de volver a reengancharse en ese Subiza y han salido. Y ya uno está jugando en el Cirbono en tercera, otro está ya jugando en segunda ref por ahí, pero para que se vea que es más difícil de lo que parece gestionar esa etapa en la que estás, que ni estoy aquí, ni estoy allá, estoy muy cerquita de estar aquí, y igual te crees, tienes la cabeza más en estar ahí que en lo que es tu realidad. Que tu realidad es que estás en el Subiza, que nadie te asegura lo que va a pasar después. Pero pues al final es difícil y es un trabajo que cuesta y que no, muchas veces no viene implícito en tu proceso mental de los años que tú tengas, porque al final ese proceso le toca vivirlo a gente, ahora mismo por ejemplo, que le ha tocado pues, a los Bonel, a esa gente que son pequeños y igual sus cabezas no están preparadas para asumir estoy tan cerquita de estar aquí, pero estoy aquí y, bajo al Subiza y Bonel ha hecho un gol. Igual te pueden entrar un poco las dudas. Vale, con la selección española muy bien, con los de su edad ya se ve que es un cañón. Pero, pero igual... si quiere estar Claro, arriba... igual me entran las dudas porque bajo al Subiza y tampoco soy capaz de hacer goles. Y ahora tengo que ir al Promesas, que aún es un pasito más. Y ahora tengo que hacer goles en el Promesas. Y el estar en boca de todo el mundo igual no es algo que te favorezca tanto, ¿sabes? Que igual tú parece desde fuera lo ves y, mira, este tío habla todo el mundo de él, habla tal... Igual no es lo que mejor le viene en este momento a ese chaval y necesita un poco más de tranquilidad y de no estar tan en el foco, que el foco se lo lleve otro y trabajar su camino. O sea que obviamente te das chances ahora, desde luego. Sí, ¿por qué no? Al final tengo 23 años. Sí que es verdad que creo que este año que me viene es muy importante para eso, porque al final es como el primer año que no eres sub-23 y es el año un poco en el que tienes que ser capaz de... Salgo de Osasuna después de 7 temporadas y me abro al mundo, y me abro al mercado, y me abro y decir, aquí estoy yo y soy capaz de ir aquí y hacer goles y ver hasta dónde puedo llegar. Que es primera ref, que es segunda ref, que no... O sea, lo bueno es que no me machaco por eso, porque sé que estoy trabajando bien y que estoy haciendo lo que tengo que hacer para llegar. Que no llegas por pequeños detalles o lo que sea, yo lo que me quedo es tranquilo de que cuando acabe mi etapa de futbolista sé que no va a haber nada que yo haya podido hacer más para haber llegado. Que no llego, habrán sido otro tipo de cosas o que en el momento no me han salido las cosas o qué tal, pero no ha sido porque yo haya trabajado, porque yo lo haya intentado, porque yo haya estado físicamente preparado. Por eso no va a ser. Entonces eso al final lo que a mí me deja es la conciencia tranquila y sé que puedo. Sí. Que luego no pasa, pues no pasa nada. Sin duda, y sobre todo que has dado el nivel en primera red, ¿no? Este año en varios momentos. Y además, justo mencionas a Barbero, que ahora mismo está asentado en segunda división en un clásico, en el Deportivo. Así que seguro que además con esa palabra que llevas ahí tatuada, resiliencia, vas a llegar lejos. ¿Y Dani Sancho ha sido siempre así a nivel mental o ha habido algo que te haya hecho un clic para si ser tan maduro? 18 años eras así de maduro, Dani. Creo que el año, lo que te digo, el año de salir cedido a la Mutilvera, a mí me ayuda y me acelera muchos procesos a nivel de madurez, porque al final yo salgo a un vestuario de gente de 25, 30 años, 33, con familia, que al final va a trabajar y luego viene a jugar y viene a disfrutar, ¿sabes? Y yo estoy con 19 años ahí y al final te das cuenta de lo que es de verdad la vida. Yo salgo y iba ahí a solo jugar a fútbol y yo estaba estudiando, pero bueno, yo iba ahí y jugaba a fútbol, estaba divirtiéndome, sabía que estás un poco en el foco, la gente te mira, te piensas que vas a tirar más para arriba, pero al final tú te das cuenta que estás compartiendo vestuario con un hombre que ha ido a la mañana a trabajar, se ha trabajado sus 8 horas de profesor en una fábrica, en no sé qué, que luego viene y está al mismo nivel que tú y dices, a ver, que yo no soy nadie aquí, ¿sabes? Esto es el fútbol de verdad y te das cuenta que ahí aprendes a valorar de verdad lo que te toca, a intentar gestionar de verdad cuáles van a ser tus procesos y todo esto diciéndotelo que yo lo he pasado muy mal, que al final son aprendizajes que me llevo y que los he visto
más adelante, más que en el momento. Yo en el momento cuando me pasó eso en la Mutilvera, yo no era capaz de sacar las cosas buenas. Yo al final estaba en un momento en el que todo era malo, todo era malo, todo era malo, y al final te cargas mentalmente y luego cuando sales a Suiza y ves que eres capaz de hacerlo bien, dices, joder, me ha llegado, en plan, puedes pensar y puedes decir, joder, pues igual esto es lo que yo necesitaba para poder dar el cambio y poder dar el salto y mejorar a nivel mental, que al final el fútbol parece que no, pero yo siempre habéis escuchado la típica frase de, joder, pues ese cuando era pequeño casi era muy bueno y estaba para llegar tal, y al final no ha jugado ni más allá de tercera de autonómica. ¿Por qué? Porque su cabeza igual no estaba preparada para estar en ese momento preparado para intentarlo. Y al final, mentalmente tienes que estar muy bien y ser capaz de gestionar todos los momentos que va a tener la carrera de un futbolista. Y tienes que ser tanto capaz para gestionar la presión de ser el delantero titular y tener que meter 15 goles en un equipo porque han pagado por ti y están apostando por ti, y tienes que ser capaz de gestionar la otra cara, que es no jugar prácticamente, jugar 18 partidos y 18 ratos y salir y dar el nivel. Es que al final también eso es muy difícil. Hablando de expectativas, Dani, y de esa gestión mental de mucha gente que se ha quedado ahí en el camino, ¿algún caso concreto que recuerdes que tú dijeses, joder, ¿qué nivel tenía este? ¿Lo veo Joder, más mira, arriba? Si quieres. Sí, por ejemplo, una cosa que hablamos, como hemos hablado de los pequeños detalles, el playoff que nosotros jugamos para ascender de tercera federación a segunda federación con el Suiza el primer año, hay una jugada que vamos 1-0 ganando y es un balón que gano yo de cabeza, Nowen se va al espacio y se la pasa a Asier Berruete, que no sé si sabéis que está jugando ahora en tercera federación en San Juan y tal, y le hace un pase y a puerta vacía la tira al palo. ¿Qué pasa? Que él en ese momento igual no eres consciente de lo que te puede llevar a eso, porque ¿qué pasa luego? Nos ganan el partido, nosotros no ascendemos y él sale de la dinámica de Osasuna. Él sí en ese momento igual hubiese metido ese gol, porque además era un jugador que era importante para nosotros y que estaba jugando con nosotros, había tenido confianza antes de subir, o sea, él subió antes que yo a División de Honor, y al final con César tenía confianza en César, tal, y pasas por una acción en la que el balón va al palo, en un momento determinado pasas de estar jugando en segunda federación igual con el Suiza y tener la confianza del entrenador y tener la confianza tuya y tal, a salir a tercera y igual no hacerlo bien y tener ya que moverte en ese nivel. Y al final es un pequeño detalle. O sea, ha sido una acción que has hecho 100 veces y las 99 anteriores han ido a gol. Pero esa no ha ido a gol y te cambia la vida, te cambia la vida. Sí. Y hemos hablado también de estos talentos que vienen ahora de Tajonar, pues los Bonel, Anay, hemos hablado un poco. ¿Nos puedes destacar algún otro durante este año a lo mejor que hayas visto una buena progresión? Auría, que ha tenido a lo mejor ese proceso. Para mí Auría es un jugador muy bueno y que necesitaba demostrarse a sí mismo que es capaz de estar a ese nivel. ¿Y qué ha pasado? Que ha bajado al Suiza y ha sido el máximo goleador del Suiza, siendo medio centro en media liga. Y al final, además es uno de los mejores amigos que tenía en el vestuario y tal. Y joder, es que al final el bajar al Suiza era algo con lo que hablábamos con él y decíamos, joder, si bajas, joder, que vas a ser capaz. Y le han conseguido darle esa confianza y él mismo gestionarse mentalmente para ser capaz de bajar, hacerlo bien, para poder dar un pasito para adelante. Al final es obvio que los demás jugadores de los que ya habéis hablado, Aymar, Asier, Anay, los que ya están con nosotros, al final esos jugadores que ya han estado durante toda la temporada entrenando, es obvio que al final son diferentes y que si están ahí es porque el club ha apostado por ellos y porque el club le ve una progresión. Luego podrán llegar o no podrán llegar, pero al final son jugadores que están marcados para hacer ese cambio de generación y ser los futuros capitanes de Osasuna Promesas o ser los que sean capaces de llegar a dar el paso a Primera División. ¿Qué consejos les darías a esos canteranos que están en el Promesas, que están con la expectativa y no llega la llamada, no llega? Pues un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es ser capaces de gestionar las expectativas y no dejarte llevar por lo que te diga la gente de fuera, porque al final todos tenemos amigos que nos ven con mejores ojos de los que nos tienen que ver, todos tenemos padres, todos tenemos representantes, y al final todos van a meterte igual unos pájaros en la cabeza que no te vienen bien y que no te tocan, y que tienes que ser capaz de saber cuál es tu situación. Tú con 18 años, con Anay por ejemplo también lo he hablado, que entrena conmigo tal,
joder, tienes 18 años, tío, estás en el Promesas. Que vale que no has jugado ni un partido titular. Tú has jugado 25 ratos, que en unos es una promesa, has jugado medias horas, has jugado partidos en los que has salido en el minuto 30 porque se ha lesionado a alguien. Joder, que has tenido tu importancia con 18 años. Tienes que ser capaz de valorarlo y no frustrarte y verlo con otra perspectiva, porque al final tú cuando estás ahí eres egoísta, lo que hemos hablado antes, tienes tu ego y dices, joder, pero es que tengo que jugar más y quiero jugar más y creo que tengo que jugar más. Ya, pero igual tu proceso no es ese y tienes que ser capaz primero de demostrar en estos ratitos que estás haciendo lo que tú eres capaz de hacer para que el año siguiente igual Cata decida, vale, pues igual este año no le voy a poner competencia porque quiero que este sea el jugador que dé. Y entonces tienes que estar preparado para dar ese nivel y no frustrarte y seguir trabajando igual que lo estás haciendo, porque si has llegado hasta ahí con una filosofía de trabajo o un esto, tienes que mantenerlo, porque si tú sigues en ese camino, probablemente el camino te lleve a llegar a Primera División. ¿Que no te llega a llegar a Primera División? Que no pasa nada, pues tendrás otro camino y tendrás una bifurcación en la que irás al Tudelano y que en el Tudelano lo haces bien, pues igual vas al Atleti. Y si no lo haces bien, pues igual te toca dar otro pasito para atrás. Es que al final es un poco, cada uno tiene un camino muy diferente y lo que no tienes que querer es obcecarte en seguir el camino que han seguido otros. Yo obviamente no puedo ponerme en el mismo caso que igual y querer seguir a Iker Benito y hacerlo como él y quemar etapas tan rápido, porque él igual estaba más preparado que yo y yo he tenido que llevar otro proceso y al final entramos los dos a la vez a Tajonar, pero su camino y el mío son totalmente diferentes y siendo eso, pues entrando a la vez y más o menos en un nivel parecido, pero no, por eso no te tienes que frustrar y tú tienes que seguir trabajando y creyendo en tus posibilidades, porque al final si no crees en ti ni tú mismo, nadie va a ser capaz de creer en ti. Si fueses Braulio y Cata, que no sé quién tiene más peso ahí, ¿hasta qué punto condimentarías Osasuna Promesas con jugadores de fuera? ¿Seguirías con ese combo? Pues es un poco lo que hemos hablado, que al final es muy difícil hacer un equipo de 23 navarros que sean capaces de competir en Primera Federación y, o sea, ya no es mantenerse, estamos hablando de competir, porque tú si compites estás creciendo como jugador. Entonces, si tienes 23 navarros que sean capaces de competir en Primera Federación, por mucho que desciendan, tienes que ir a muerte con ellos. Pero yo entiendo que, y ellos entenderán porque así lo hacen, que igual no hay tantos jugadores navarros preparados para dar ese paso. Entonces, ¿qué pasa? Que igual, es lo que hemos hablado, pues es la fina línea entre cuál es el número de fichajes que va a aportar de verdad a un equipo y cuándo ya te estás pasando ese límite y ya no es, ¿sabes? O sea, es una promesa, sí que no tiene que ser un equipo que tenga 13 fichajes, igual como fue hace 2 temporadas. Igual tampoco hay que hacer uno, igual tampoco, pues tienes que buscar ese equilibrio y buscar 3, 4, 5 jugadores como mucho que de verdad te vayan a aportar y que de verdad sean necesarios y ayuden en ese camino al jugador navarro a Primera División. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de un fichaje que hicieron a Kako Sanz hace 2 años, ¿Sí? Que es un jugador mayor, es un jugador en la sub-23, tenía 29 años ahí, yo no me acuerdo, y es un jugador que aporta mucho al vestuario y no juega, pero aporta porque él está ahí día a día y es capaz de gestionarte y es capaz de ayudarte a gestionar esos momentos de frustración, esos momentos de no juego, me enfado. Y él es un tío que tiene mucho fútbol y que está ayudando de verdad en ese proceso. Y dices, vale, es un fichaje de fuera, sí, pero ese igual sí que te está ayudando. ¿No crees que tienes laterales izquierdos aquí? Fichas un Tony Herrero como ha fichado. Tony es un tío que te ayuda, te aporta, compite. Al final es un tío que te está ayudando a mejorar la progresión de los demás jugadores. Por ejemplo, no sé, tienes a Sierra, por ejemplo, que ha venido en Navidad, que ha sido también capaz de aportar a esa salvación y de ser un jugador que se eche el equipo a la espalda y tal. Ese está aportando, ese perfil de jugadores igual es el que hay que buscar. Pero es muy difícil encajar ese tipo de jugadores en un vestuario como es igual el navarro. Y ha habido situaciones en las que pues, no ha salido bien, como pudo ser el año pasado el caso de Leiva, que vino del Madrid y tal, y al final sale cedido en Navidad porque no está jugando mucho, porque es difícil llegar a un vestuario también como el nuestro, con una personalidad tan diferente y tan marcada, porque al final es muy diferente el futbolista navarro al futbolista de fuera, y adaptarse y ser capaz de aportar. Entonces es un poco pues, lo que hay que intentar encontrar, el equilibrio entre no hacer muchísimos fichajes
pero tampoco no hacer ninguno. Pues 3, 4 fichajes podría ser igual lo que podría llegar a aportar, pero es muy difícil saberlo y es un trabajo que también es muy difícil. Gran contenido el de Dani, ¿eh? Para muchas cuestiones que se plantean en Twitter y cuántas cosas se comentan en Twitter y no se saben dentro del vestuario, claro, que realmente pasan, ¿no? Es que yo la sensación que estoy teniendo con Dani es que la entrevista ha tenido un plano educativo durante toda la charla, ¿no? Es verdad, porque sí, a nivel de debate social hay un montón de temas que hemos sacado que qué mejor que nos lo cuente alguien de dentro y encima con un discurso y un relato tan claro como el tuyo, como para ver como posturas como la de ahora. Y luego nuestro contenido, ¿quién lo ve también necesariamente? Pues seguidores de Osasuna, pero también lo ven padres de niños que están en Tajonar y lo ven jugadores que están en Tajonar. Y yo creo que bueno, pues ha tenido un valor súper grande. Alucinarías un poco, Dani, que yo creo que los vídeos que más éxito tienen nuestros son los de Promesas y los de cantera. Al final, Osasuna siempre se ha caracterizado por ser un club de cantera y al final lo que la gente quiere es saber, porque muchas veces no sabes de verdad lo que hay dentro y y qué está pasando y por qué hay jugadores que tiran más para arriba, por qué hay jugadores... O sea, yo estoy seguro que el 95% de las personas que igual escuchen esto no sabían de dónde he llegado yo al Promesa, ¿sabes? De dónde has salido, cuál ha sido tu trayectoria. Para mí el camino hasta ahí no ha sido nada fácil. He tenido que salir cedido 2 veces, he tenido que volver, O que dirán, Dani no tiene gol, claro, y no sabe que ha estado compitiendo en división. Claro, no. Y es totalmente lícito y al final tienes que escuchar y respetar todas las opiniones y al final yo entiendo, gente que no te ha seguido, que no sabe quién eres, igual te ve jugar 2 partidos, son 2 ratos que coinciden, que no has tenido tu mejor partido o tu mejor rato y ya van a ir con el discurso de que igual no vale, ¿sabes? Y bueno, pues tienes que saber gestionarlo y tienes que aprender a vivir con ello y es una cosa natural, que al final una opinión tiene todo el mundo. Yo tengo opinión, tú tienes opinión, tú tendrás la tuya. Al final, cada uno la expresa de la manera que quiere, hay gente que la expresa y luego pues en Twitter al final es muy fácil también expresar eso porque al final es pues bajo un seudónimo que igual no te conoce nadie y entonces pues, tú dices tu opinión y habrá opiniones que habrá gente que diga que yo igual he tenido menos oportunidades de las que tenía que tener y otros que aún digan que he tenido más aún de las que tenía que tener, ¿sabes? Entonces al final pues tienes que ser un poco capaz de también asumir esas críticas y eso y llevártelo al lado constructivo y al final, joder, que es lo más normal del fútbol, que va a pasarte vayas a donde vayas, entonces también pues saber gestionarlo. Ya para cerrar un poco, Dani, que me comentan por vía interna que se está acabando la tarjeta, la batería, ¿qué significó para ti cuando de pequeño te llamaron y te dijeron que ibas a formar parte de Osasuna? ¿Y con qué sabor te quedas a pesar de no seguir, de haber vestido la camiseta de Osasuna? Pues para mí, te puedes imaginar, es que es lo máximo, es la máxima ilusión que te puede hacer. O sea, yo al final, es que además, cuando no te lo llegas ni a plantear en ningún momento, te sabe aún mejor y ahora cuando ya ha pasado, me sabe aún incluso mejor, ¿sabes? Porque yo en ningún momento cuando yo jugaba en el Gazte pensaba que en algún momento Osasuna me podía haber llamado a mí. O sea, porque al final yo era un jugador que en ningún momento me había planteado el poder tirar más para arriba o poder... ganar algo del fútbol, yo al final jugaba para divertirme y ya está, y al final te llamas a Osasuna y de repente dices, joder, ¿qué está pasando? Es como una burbuja y de repente todo es bien y todo el mundo ya te habla un poco mejor de lo que te hablaba antes y ahora te preguntan, igual gente que no te pregunta tal, te está preguntando por el fútbol y al final el estar en Osasuna es un sueño para todo el mundo, al final pocos lo pueden conseguir, son 23 fichas del Promesas, 23 personas que han conseguido llegar al Promesas y ahora estamos hablando que con todos los fichajes que hay ya no son ni 23 navarros, son 15, 16 navarros que durante los años se van repitiendo, entonces de mi generación ahora mismo Nowen y yo y bueno, y que los 2 Ikers que han tirado más para arriba, pero solo 2 jugadores hemos sido capaces de vestir esa camiseta de toda la gente que empezó en mi quinta. O sea, yo al final me reenganché en una etapa, pero yo entré con compañeros que llevaban 11 años y ese año les tocó salir. Que al final valoras con el tiempo la dificultad de llegar ahí. Y entonces aún me quedo con más tranquilo y con mejor sabor de boca de haber podido estar 7 temporadas disfrutando de vestirme la camiseta de Osasuna, que al final es lo máximo a nivel de Navarra que puedes aspirar. Entonces, mi etapa en Osasuna para mí, o sea, ha sido inmejorable y lo digo, por ejemplo, en la carta de despedida, es que no tengo más que palabras de agradecimiento a todo el mundo, al que me dio la oportunidad de entrar, a los entrenadores que he tenido. Joder, para mí el acabar y recibir un mensaje de todos los entrenadores que he tenido pasando por la cantera,
pues también dándome las gracias a mí y tal, para mí eso es una cosa que me enorgullece, ¿sabes? Y toda la gente que me ha hablado y que me ha reconocido la trayectoria, pues para mí eso es algo que me quedo para siempre, ¿sabes? Qué bueno, qué top escuchar esto. La verdad que nos has dado buenos reels, ¿eh? de aquí va a salir mucho. Pues yo creo, Rubén, vamos a ir cerrando, ¿no? No sé si tú tienes alguna más en el tintero. No, yo creo que, ya te he dicho, Dani, esto es un placer. Creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Creo que la gente va a disfrutar mucho de haberte escuchado. Espero que hayas estado a gusto este ratito, para por mí, lo menos. Ya te dije, para mí tener la oportunidad también de poder hablar y que a vosotros os viene bien, a la gente que le gusta Osasuna le viene bien y abre un poco más el foco y la perspectiva, hablando más allá y viendo más desde dentro, igual lo que pasa y los procesos que tiene cada uno, y entonces nos ayuda igual a no mirar las cosas con un perfil tan crítico y tan populista y tan, no sé, tan hooligan, y verlo más allá y ser capaz de valorar igual todo el proceso y todos los jugadores que han llegado ahí, porque al final todo el que está en el Promesas es buen jugador. O sea, es que tú si no llegas ahí. O todo el que ha llegado a jugar en Osasuna es porque ha sido buen jugador. Si no, no llegas a estar entre los mejores, porque al final no deja de ser una selección. Entonces, yo encantado también de poder haber estado hablando con vosotros el podcast y lo que hemos estado hablando antes. Los dos podcasts. Uno grabado y otro sin grabar. Pues ha sido un placer. Esperemos, Dani, muchas gracias, que nos mantengas informados de lo que depare el mercado. Todo el mundo que viene aquí, luego le hacemos obviamente un seguimiento especial, así que estaremos atentos ahí para la noticia y darte todo el seguimiento que podamos, y la verdad que te deseamos mucha suerte y quién sabe. La verdad es que yo creo que tienes mucho que demostrar, a ver si te acompaña también la suerte y los contextos. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, y los que hayáis llegado, no sé cuánto tiempo llevamos. Pues los que han llegado hasta aquí merecen un aplauso y un beso en la frente todos. Hora y media, pues yo creo que de los podcasts buenos, de los largos, así que esperemos que nos dejéis el like, que os suscribáis si no estáis todavía, que traeremos a más gente como Dani, así que nada, muchísimas gracias a todos y todas, y dejadnos un comentario también. Un saludo, gracias.